La esencia es como la semilla. Yo una vez me traje de Uruguay, de un lugar muy bonito que se llama Piriápolis, que es muy mágico, unas semillas de drago, que es un árbol milenario, y esas semillas estuvieron como 4 o 5 años guardadas. Y un día decidí plantarlas y creció. De hecho, sigue creciendo. Entonces, es potente darnos cuenta de que la esencia siempre está ahí. O sea, por mucha programación, por mucho adoctrinamiento, por mucho dogmatismo, siempre está ahí. Y está intacta, porque de hecho la semilla está diseñada justamente para eso, para poder mantenerse con toda su potencialidad y empezar a crecer en el momento en el que se planta, no antes. Cada una llevamos dentro esa semilla o esencia y llega el momento en el que la plantamos. Y históricamente ahora estamos viviendo un momento de gran plantación de semillas y yo llamaría de autenticidad, porque llevamos bastantes años de intento de que seamos copias, de que seamos zombies, de que vayamos uniformadas, de que todas hagamos lo mismo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que uno de nuestros grandes valores y una de nuestras grandes formas de disfrutar de la vida y de convertirnos en aquello que queremos ser es siendo auténticas. Y en la semilla está la autenticidad. Por tanto, yo tengo la sensación de que la esencia siempre está llamando a la puerta. Solamente que a veces el entorno, las circunstancias no son las idóneas. Si yo, en lugar de plantar las semillas del drago como lo hice, igual las hubiera plantado en un sitio con mucho frío o sin sol, lo que fuera, igual no hubieran brotado. O sea, esa parte también es muy importante. Y algunas de nosotras estamos muy dañadas y hace falta un periodo de reparación, que el libro también habla del trauma. Trauma quiere decir herida. Muchas de nosotras llevamos muchas heridas y hace falta un proceso para poderlas sanar y curar y poder tener la tierra fértil para que esa esencia pueda brotar y tenga todo su proceso, las raíces, que empiece a salir, los frutos, las flores, todo ese proceso. Yo cada vez, Evan, yo cada vez tengo más claro que estoy en el camino. Eh, Estoy súper feliz de ir por este camino, por el camino que realmente soy yo. No es fácil, no es fácil porque la sociedad, que eso es otra cosa que me gustaría hablar contigo, no nos lo pone fácil. Yo soy mamá, tengo 2 niños y me preocupa este tema, ¿no? En el tema educativo, el tema sociedad, porque es eh, como que vas tirando de un carro y hacia la dirección, ni siquiera tirar, ¿no? Porque yo no intento tirar de mis hijos, ¿no? Que ellos descubran su esencia, pero bueno, son pequeños y evidentemente tienen que tener una medio guía, ¿no? Pero tengo la sensación esa y como que me cuesta el doble porque es como que tiran hacia el lado diferente, ¿no? ¿Qué aporta esto a la sociedad? El evitar que descubramos nuestra esencia, ¿no? O que la descubramos o que le demos ese tiempo para que florezca, ¿no? Pues mano de Porque obra, Alicia. Mano de obra, consumo, producción. Si te fijas un poco en cómo funciona el sistema, el gran dios se llama dinero y el dinero está movido por la industria y la industria necesita mano de obra. De hecho, si miras un poco hacia atrás, que el libro también lo explica, la, el origen de lo que llamamos hoy en día colegios, que quiere decir colegio, con la ley, es un origen militar. Y de hecho, si observas un poco, te das cuenta pues, que estamos uh-huh, todos sentados uno al lado de otro, que funcionamos con un timbre. Y eso se hace para poder, de hecho, el kindergarten, que se llama, que es la guardería, es el jardín de los niños. Es decir, la forma de plantarlos para que en lugar de salir su esencia salga lo que alguien quiere que salga. Y eso es algo que se ha hecho pues, como mano de obra. Yo lo pongo muchas veces como ejemplo y alguna gente se enfada y no importa porque el enfado también es una energía muy bonita y muy útil. Yo me he enfadado muchas veces con es muchas cosas y necesario luego también. con el tiempo he dicho, madre mía. Y yo lo pongo como el ejemplo de la comida. Es decir, culturalmente se come carne y,
se le hace una práctica a los animales, a las vacas, a los cerdos, a los corderos, se les hace una práctica que está normalizada, que cada vez se cuestiona más, obviamente cada vez somos más las personas que respetamos a los animales y no nos los comemos, y sigue siendo una práctica normalizada. Y tú puedes ir por una carretera y te puede pasar un camión con un montón de animales enjaulados, torturados, que van al matadero. Y eso es algo que la mayoría ven como normal. Entonces, ese es el porqué. ¿Para qué sirven estos animales? Para darle de comer a una serie de gente que consume esos animales. ¿Para qué han hecho el sistema hace que no desarrollemos nuestra esencia? Porque es la manera de que nos pasemos trabajando 8 horas al día en una cosa que no nos gusta, de otra manera no lo conseguirían, una, una infancia respetada. Luego no le puedes obligar a nada. No puedes obligarle a que esté pues utilizando su tiempo en algo que no le gusta, no puedes obligarle a hacer, no sé, otra cosa común, ¿no? El concepto que a mí me llama mucho la atención, que es el del soldado, ¿no? El de una serie de personas que están adoctrinadas y domesticadas para cumplir órdenes y son capaces de matar a otra persona por cumplir esas órdenes. Para conseguir eso, necesitas adoctrinar al sistema. Y el sistema lo que necesita es mano de obra por un lado, es decir, gente que trabaje y pague impuestos, y fuerzas por otro, es decir, gente que haga lo que otro le dice que haga sin cuestionarlo. Entonces ahí tienes la respuesta. Y muchas veces quien maneja todo este dominio, por ejemplo, quien come jamón, porque hay mucha gente que come jamón, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo con esas pobres vidas que están sacrificando, torturando y asesinando para un consumo y no se dan cuenta. Entonces nosotros somos lo mismo. ¿Dónde tendrías tú, si lo pondrías, el límite entre libertad y normas, ¿no? Norma es una palabra muy interesante porque de ahí deriva lo que se considera normal, ¿no? Entonces, la libertad y la norma pueden estar muy relacionadas si consideramos norma como una conducta que utiliza el sentido común y lo que se llama la ley natural, es decir, esa concepción de que hay ciertas cosas que son... El ritmo Sí, y natural sus de leyes. Por ciertas ejemplo, cosas, ¿no? el libro también habla de la famosa regla de oro y además nombra en muchísimas culturas como siempre se ha expresado la regla de oro como lo más importante para el ser humano. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es así de simple. Tú respetas esa ley y verás cómo todo empieza a funcionar. Tú no necesitas normas. Las normas se han creado para civilizar, que, que viene, o sea, aquí podríamos estar mucho rato hablando de temas de dominación, sobre todo, ¿no? De lo que significa ser civil, lo que significan las ciudades, que todo tiene la misma raíz, que antes se llamaban polis, que de ahí también viene la policía, y todo este sistema es un sistema que está funcionando con normas que se hacen pasar por leyes. De hecho, se utiliza la palabra ley, pero no es una ley. Una ley es algo inmutable, inherente y vinculante, es decir, funciona igual aquí que en Australia. Se han utilizado estas normas porque la forma de convivencia no es natural. Hay un montón de experimentos hechos de animales, por ejemplo, como las hormigas, que son muy inteligentes, muy fuertes y muy cooperativas, y las han metido en lugares sin respetar su espacio y se han comido las unas a las otras. Es decir, no es ninguna novedad que si tú estás poniendo a cualquier ser vivo en un espacio que no es natural, vas a necesitar unas normas por el simple hecho de que no se puede regir por su propio sentido común. Entonces, estamos hablando de una cuestión bastante delicada. Es decir, hablamos de que cuando nacemos en una cultura ni siquiera nos cuestionamos. Creemos que pues mamá y papá son lo mejor del mundo,
son nuestras heroínas y donde estamos es lo único que hay y ni siquiera nos planteamos que podría haber una cosa diferente. Y entonces nacemos en hospitales, que eso ya en sí ya es una forma de control, después nos pinchan por todos lados, ya estás afectando el sistema inmunológico y demás, luego te meten enseguida en guarderías, es decir, pasas un montón de horas lejos de tu madre, que tu madre es la fuente de amor principal y es muy importante que exista ese vínculo. El sistema diseña todo esto para que, sobre todo, para que se rompa el vínculo madre-hijo o madre-hija. O sea, cuando rompes ese vínculo, se empieza a desgarrar el amor y cuando el amor no está presente, ahí hay mucho peligro a nivel de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, es una cuestión de empezar a observar desde un lugar más natural, desde un lugar, incluso diría, más lógico. Es sentir en común. Si empezamos a sentir, solo puedes mantener este sistema si cortas el sentir. Y mira, si separas al niño de la madre, si lo metes en un sitio durante tantas horas, si le dices qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no tiene que creer, estás cortando el sentir, no puedes sentir. Entonces, como no puedes sentir, necesita experimentar una serie de cosas. De ahí que luego haya al alcance de todos alcohol, drogas, entretenimiento, televisiones, series, películas, donde se ven torturas. La gente paga por ver cómo se asesinan a otro en una pantalla gigante. O sea, todo esto es porque se ha desviado del todo nuestra verdadera naturaleza. Cuando conectamos con ella, hay libertad y las normas ocurren solas. Alicia, cuando se comparte, cuando se convive, si eres, claro, si eres un No ser hace humano falta. mínimamente equilibrado, puedes comunicar, que por eso mi afán por transmitir el poder de la palabra, puedes comunicar, puedes cooperar, puedes establecer, si quieres, una serie de, llámale normas en una casa, pues pueden haber unas normas, aquí hacemos unas cosas, aquí hacemos otras, y, y la libertad existe igual. La libertad. Yo me muevo mucho con la libertad. Tengo que decirte que todo lo que tú has estado hablando, incluso el otro día no me acuerdo, te escuchaba en una entrevista súper antigua, que yo por todo lo que dices he pasado. O sea, yo no hay cosas que no diga que diga, ay, esa era yo, esa era yo. Y recuerdo en la entrevista que te hacía, que me sentí súper identificada, porque yo vestía a mis niños de pequeño, pues como muñecos, ¿no? Y iba al parque y comentaste algo de eso, ¿no? Y a mí que se cayera era un poco como que secundario, ¿no? Pero que no se llenara, que no se rompiera. Y ahora es como que, o sea, yo he sido al contrario, ¿no? Yo vengo educada y he educado a mis hijos o lo he intentado educar totalmente castrado de libertad, totalmente, o sea, yo, y porque yo lo digo, que es un poco lo que yo he escuchado de siempre, ¿no? Y llega el momento que tú dices, ¡guau! Y ahora es como que quiero correr, que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que tú inteligentemente has deducido de mí, lo de la sembrilla, la semilla, sembrar y demás, ¿no? Quiero correr porque es como que, ¿cuántas cosas no he hecho bien? Y es como que quiero recuperar y he pasado como de 0 a 100 Mm. en 3 años. Y claro, asimilar tanto mi familia, mis amigos, mi entorno, como yo, esa transformación brutal, cuesta mucho, muchísimo, Claro, muchísimo, ¿no? Y es algo que me claro, te preocupa, ¿no? entiendo También me preocupa. perfectamente. Y preocuparse es ocuparse antes de que algo pase. Y quizá lo primero que puedes hacer es mirarte con otros ojos. Es decir, eso de no lo he hecho bien, quizá lo puedes empezar a cambiar por he hecho lo que he podido o he hecho lo que he sabido. Más No, que hija, nada para quitarte la... en ese Perdón. aspecto, eh, no, no, en ese aspecto ya eso sí, me lo trabajé y costó y demás, ¿no? O sea, hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, o sea, eh, y yo creo que en ese aspecto, incluso con ellos, a la hora de transmitirlo, lo hablamos libremente, muy libremente, y
y estoy contenta, ¿no? En ese aspecto, pero sí tengo la sensación que como que quiero correr, porque quiero, eh, sí, cambiar o enmendar, no sé exactamente si es la palabra, Mm, aprovechar, sí, son, aprovechar. son dos cosas distintas. O yo lo percibo como dos cosas distintas. Una cosa es aprovechar, que entiendo que tú, por lo que he visto de ti, eres una mujer con una energía muy potente y, y eso hace Sí, que sientas como a veces esa necesidad de vivir a tope, ¿vale? a Eso es una cosa. tope. Y otra cosa es correr. Es decir, que es muy bonito aprender a distinguir entre cuando estoy dándole más agua a la planta de la que necesita. Porque si le doy más agua a la planta de lo que necesita, la voy a ahogar, ¿sí? Entonces, una parte bonita también es darnos cuenta de que las niñas y los niños llegan aquí con su plan. Entonces, en este caso, para tus hijas, que tienes dos, ¿no? Los dos son niños. Hijos, Para tus hijos. hijos, eh, lo Curioso. primero que han vivido en su vida, que ha sido una madre, no te manches, no sé qué, ¿no? Una madre así copiando a... Pues eso que han vivido Autoritaria. es absolutamente útil para sus vidas, porque a lo mejor para ellos es mucho más importante, me lo estoy inventando, y es solo para poner un ejemplo, para ellos es mucho más importante, o su esencia tiene incluido el perdonar, por ejemplo. Entonces, si esto no hubiera ocurrido, no tendrían la opción de perdonar. Yo siempre tengo esa sensación de que tú no serías quien eres si no hubieras vivido lo que has vivido. Y lo que pasa es que, claro, cuando son tus hijos es como más difícil, porque dices, no, es que yo los traumaticé, me decía una vez una mujer, es que he traumatizado a mi hijo por ir descalzo. Dice, es que, madre mía, o sea, y lo he traumatizado y era como, bueno, pues tu hijo necesita aprender a que igual su madre también se equivoca, que esto también es importante. Hay una parte también Claro, de que se establezca una relación más de respeto en ese sentido. Es decir, mi madre es capaz de darse cuenta de que se ha equivocado, comunicármelo con amor y respeto. Y ya sabes que además los niños son absolutamente los maestros de este momento de la historia cuando te miran y te dicen, vale, mamá, no pasa nada. Y tú llevas 3 semanas comiéndote el tarro porque has hecho no sé qué, o le has gritado no sé cuánto, o le has llamado. Y, vale, vale, mamá, no pasa nada. Y te da un abrazo y tú te fundes, te pones a llorar. ¿Sí? Entonces, esa parte es como importante para frenar las ganas de correr cuando correr no es un absoluto uso de la energía, del disfrute y del aprovechar. Entonces, es bonito aprender a distinguir que es una forma de conocerte a ti misma y darte cuenta de cuándo eres tú claro. que estás aprovechando con tu energía poderosa o cuándo es la necesidad de que las cosas se hagan de otra manera. Porque al final siempre me acuerdo de la anécdota cuando empecé a hacer unas artes marciales en concreto hace muchísimos años, te hablo de 30 casi, y le pregunté al maestro cuánto tardaría en sacarme el cinturón negro. Y me preguntó, ¿cuántas veces entrenas? Y le dije, 2 veces a la semana. Y me dijo, pues tardarás 4 años. Y le dije, ¿y si entreno el doble? Y me dijo, tardarás el doble. Y, y fue muy impactante para mí, porque así es decir, la vida ya nos ha enseñado suficiente como para saber que cuando corres porque realmente sientes y te apetece correr, es divino. Como corras porque crees que tienes que correr, te tropiezas y acabas llegando más tarde, ¿sí? Entonces, es bonito esa línea, ¿no? De aprender a distinguir eso. También tengo, bueno, tengo muchísimas cosas para preguntar, porque ya te digo que yo te adoptaría. En casa y cama, Eva. Si te quieres venir. Gracias. Me ha notado, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en esta sociedad que parece que la voluntad es cosa de solo algunos? ¿Cómo trabajamos esto? Trabajar es una palabra que viene de tripalium,
que era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos. Así, Sí, así que lo es he leído también en el libro. interesante empezar a reprogramar nuestra mente con las palabras y dejar de trabajar de una vez, que eso es uno de los orígenes de la esclavitud. Entonces, ¿cómo utilizar la voluntad? La voluntad, en el caso del capítulo de Hágase tu voluntad en Abracadabra, una de mis pasiones es investigar y investigar la verdadera historia de la humanidad. Y me encantan lo que se llaman las escrituras sagradas de todo tipo de culturas. Ahí se nota lo que hablábamos antes de la regla de oro, por ejemplo, y en el capítulo que pone no sé, como 15 o 16 culturas que dicen exactamente lo mismo, que es uno de los elementos que se están encontrando en común con muchos historiadores ya hasta del siglo pasado y más, lo que pasa que no nos ha llegado aquí porque nos quemaban los libros en la Inquisición, pero un elemento común es que realmente se ve que casi todas las culturas hablan exactamente de lo mismo, es decir, tenían una información sobre el ser humano y se parece mucho en 2 puntas distintas del mundo. Entonces, el hágase tu voluntad es una manera, en ese capítulo, es una manera de que volvamos a recordar que hay una parte inmensa de nuestra vida que no controlamos. Cuando se dice tu voluntad se refiere a, o yo me refiero en el libro a la creación. Es decir, si yo quiero ir del punto A Ujú. al punto B, puedo poner todo lo que yo tengo, puedo poner mis piernas, puedo poner mi tiempo, puedo poner... Y sé que del punto A al punto B hay muchas cosas que yo no controlo. Entonces, cuando la sociedad programa a los niños y a las niñas que se crean que pueden controlar eso. Y eso es una de las cárceles de la mente más grandes. Conozco gente que no hace cosas si no sabe cómo. Conozco gente que necesita que el siguiente paso salga de su mente pequeña. Y el 99% de las cosas no sabemos ni cómo funcionan, ni de dónde salen, ni si nos ponemos un poco más espirituales, ni quiénes somos, ni qué hacemos aquí. ¿Sí? Entonces, el capítulo tiene que ver con esa parte de la voluntad de dejarnos llevar, de conectar, de que nos demos cuenta de que no somos solamente esto, no somos solamente la mente, que es donde se ha focalizado todo. Bueno, no solo en la mente, sino especial y específicamente en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? Porque el derecho es el femenino todo es lógica, razón, piénsalo bien, Lógica, razonamiento. mentalízate, todo es eso. Entonces, abrir y darnos cuenta de que igual nos han dicho que terminamos aquí, pero no terminamos aquí, ¿no? Igual tú y yo somos exactamente lo mismo. Y esa sensación que, mira lo curioso que nos ocurre siempre, o voy a decir, utilizamos el hágase tu voluntad cuando estamos totalmente desesperadas. Y cuando ya es momento y dices, ya me rindo, ahí es cuando entra el hágase su voluntad, o ahí hago el comentario también al principio del libro, que mi madre siempre dice que sea lo que Dios quiera, y ella no cree en Dios. O sea, Que lo sea digo porque justamente incluso algunas gentes que sin creer en Dios acaban diciendo que sea lo que Dios quiera. Y es una forma de hágase su voluntad. Y la voluntad en sí, como lo que creo que estás preguntando, y si me equivoco me lo dices, la voluntad en sí, cómo utilizamos nuestra voluntad, es extremadamente sencillo. La única razón por la que nuestra voluntad, lo que se entiende como necesitas fuerza de voluntad, ¿vale? ujú. Lo que se entiende por esta frase, la única razón por la que las cosas que se supone que queremos y que no tenemos porque nos falta fuerza de voluntad, la única razón por la que esto no funciona es muy simple, es porque realmente no lo queremos. Es muy simple y no quiero sonar a libro de autoayuda. Es importante para mí no sonar a libro de autoayuda, por una razón, porque no me gustan mucho. Y ahora dirás, pero Eva, si tus libros son de autoayuda. No, los han etiquetado de autoayuda, pero mi intención no es esa. O digamos que
Si la autoayuda se entiende por yo me ayudo a mí misma porque tengo más herramientas, entonces vale. Cuando digo eso es que es importante ver que la fuerza más grande que tenemos está funcionando cuando es algo que realmente resuena con la esencia. Por mucho... Claro, lo que pasa es que no sabemos esa esencia nuestra. Yo esta mañana he tenido una conversación con un amigo del pueblo y, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, aparentemente, bueno, una vida normal y tira la toalla en el sentido de que es como que, digo, tú eres luz, o sea, no busques, nos aferramos a encontrar la esencia en otros, como que otros te den el valor y la esencia, ¿no? Y yo creo que es tan importante tener la capacidad de escucharnos, ¿no? Y de decir, vale, realmente, ¿cuál es mi esencia? ¿Quién soy, no? ¿Qué siento, no? Pero no estamos, ni estamos educados, ni nos lo ponen fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, es el que, la metralleta, ¿no? Del que tú puedes, tú eres así, tú eres... Me siento tan, me da tanta pereza, no sé si, me da tanta pereza que me digan eso y que ya como que lo he dejado, o sea, como que esa batalla no me pertenece, ¿no? Y porque me da pereza, pereza tener que como que justificar, ¿no? Y yo creo que si supiéramos, que si invirtiéramos tiempo en nosotros, en ver realmente nuestra esencia, que está ahí, que no tenemos que buscar nada, que la tenemos, ¿no? Claro, no te daría Todo sería mucho más pereza, fácil. claro. Pero No me daría es pereza, exacta, es pero me otra da forma pereza. de decir que aquello que crees que necesitas voluntad, en realidad no tiene nada que ver contigo. Lo que, lo que es natural no requiere, sería voluntad igual, porque la única diferencia es que hago algo porque realmente lo siento. Y tirar la toalla muchas veces es una maravillosa forma de continuar por otro camino, ¿sí? Porque sí que es verdad que vamos buscando referentes durante mucho tiempo, pero eso es un trauma infantil. La única razón por la que alguien va Uh -huh. buscando que otra persona le diga lo que tiene que hacer, como el caso este de tu amigo, va buscando otras personas, eso es muy sencillo, una vez más, es un problema de amor. Es decir, cuando en tu infancia no has recibido amor suficiente y ahora lo sigues buscando. Lo sigues buscando en el lugar donde no está, porque cuando llegas al mundo hasta, pues el ser humano, imagínate, igual hasta los 14 15 es un proceso en el que es totalmente dependiente de otra, en este caso, pues de su cuidadora o de su madre o de su padre o de su tía o de quien sea. Y esa dependencia, por un tema de supervivencia, estamos hablando de cosas graves, por eso se puede, cuando me preguntabas antes, pero el sistema, ¿por qué hace esto y cómo puede hacer esto? Pues porque está programando en momentos donde es la supervivencia lo que está en juego, ¿no? Entonces, cuando te has quedado en ese periodo de tiempo y ya tienes 40 años, en realidad necesitas encontrar el amor en ti misma para poder dejar de estar. Luego puedes admirar a otras, o puedes inspirarte, o puedes compartir, o puedes cooperar, o puedes... Pero ya dejas de estar buscando a alguien que te diga, ¿no? Que te encuentre. Sí, a lo mejor con una conversación con alguien resulta que te despierta algo y ha resonado, ¿no? Y es un tema de autoestima al final. Hablas también de la autenticidad, que yo me he apuntado mucho con lo que vibra mucho conmigo, ¿no? Yo eh, me he trabajado mucho mi autenticidad, yo creo que, bueno, siempre ha estado en mí, ¿no? Pero sí que es verdad que como el ser auténtica no estaba como muy bien visto, ¿no? Yo era el bicho raro, sobre todo era el rebelde. Yo recuerdo que mi madre, bueno, me lo decía, me lo dice, ¿no? Que soy muy rebelde porque voy como en contra de las normas, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de ser auténtico, ¿no? Esa parte de rebeldía
me siento así, estoy cómoda así y no porque seas quien tengo que hacer lo que, ¿no? ¿Qué parte de complicidad habría entre la autenticidad y la Si rebeldía? metes a un león en una jaula, probablemente se va a enfadar. Se utilizan una serie de términos, por ejemplo, el de la rebeldía está muy Ujú, extendido porque es una forma sí. de quien dice que otro es rebelde está justificando o etiquetando una forma simplemente de cuestionar otra visión. O sea, de cuestionar, digamos, la Ujú, oficial y dar otra visión. Y como muchas veces eso no encaja con el entorno, pues se pone una etiqueta, eres rebelde. Y para mí está totalmente relacionado la rebeldía como tal, no el ir en contra por ir en contra, ¿eh? Sino la rebeldía no, con la autenticidad. ujú, ¿Por qué? Pues porque somos únicas todas. O sea, entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga que llevar el mismo uniforme que 200 niñas más que van al mismo colegio y que yo tenga que ser auténtica? No, no, o sea, eso sí que no funciona. Entonces, si mi sistema en el que vivo, tanto a nivel de familia, como de entorno, como de amigos, como está respondiendo a un sistema uniformado, pues mi autenticidad va a resaltar. Como resalta, pues me pone una etiqueta. Y a eso que yo hago, que es al principio observar mi autenticidad y luego empezar a ponerla en práctica, que esto es lo que más miedo les da, entonces pues me cae la etiqueta de que soy rebelde. Y a veces veo situaciones de padres, sobre todo, supongo que eso es por un reflejo mío, con hijas, que las hijas, o sea, el padre intenta someter a la hija, en plan, cállate, no sé qué, ¿no? Y la hija se rebota, se hace ¿no? Se podría considerar lo que mucha gente dice que es rebelde. Y yo me descubro a mí misma, que me río mucho conmigo misma, porque me descubro a mí misma diciendo, claro que sí, todavía aguanta, todavía aguanta. ¿No? Como dándole, dándole ánimos a la niña para que, claro, para que no caiga en él, porque hay un momento, o al menos esa fue mi experiencia, hay un momento en el que ya dices, vale, ok, mi camino, porque no estás sostenida como tu entorno familiar responde a esa falta de autenticidad y esa necesidad de búscate un trabajo decente, estudia, no serás nadie, búscate una pareja, todas esas cosas que todavía siguen estando, pues hay un momento en el que ya es, ujú. vale, no me lo puedo sostener por aquí, pues voy a pasar por el tubo, ¿no? Voy a entrar en lo que se me pide. Y claro, estamos allí muchos años. Yo estuve allí dentro muchos años, hasta que salió lo lo que tú estás describiendo como rebelde y que es lo que sigo siendo ahora mismo y porque sigo manteniéndome muy cerca de mi autenticidad, digan lo que digan, porque es igual al principio son las madres, son los padres, pero luego pues alguien te puede decir, bueno, ¿qué estás diciendo? O ese tipo de cosas, da igual. O si me afecta, pues simplemente lo dejo ir y ya está. Es decir, no he venido a este mundo a satisfacer a nadie. Y, y esa energía de rebeldía, cuando has hecho, por ejemplo, yo que he estado con bastantes adolescentes, que ya el nombre tiene tela, adolescente, adolester, eh, ellos tienen esa energía muy, muy potente y yo hago todo lo que puedo por protegerla. Así que te invito a que protejas a la rebelde todo lo que puedas, porque ella es la auténtica. No, en ese aspecto yo, sin tener este trabajo, ¿no? Interior y un poco dedicándome a lo que me dedico y demás, siempre la he cuidado mucho, ¿no? Ahora mucho más, ¿no? Ahora que le encuentro mucho más sentido que antes, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando tú no, en mi caso, ¿no? Vives situaciones que tú no sabes por qué, pero actúas de una manera, no lo puedes explicar y te sientes bien aunque sepas que vas en contra de los demás, ¿no? Y hay muchas situaciones en ese aspecto. Yo recuerdo leyendo en tu libro que ibas a un colegio de monjas, yo di catequesis yo la impartí, ¿no? Y entonces me echaron de dar catequesis porque, claro, yo
pues daba la catequesis a mi forma, ¿no? Y las demás catequistas se quejaban, ¿no? Porque yo ese Dios que castiga a unos niños de 6 7 años me parecía innecesario, ¿no? Yo era todo amor y todo, y entonces me invitaron a que no diera más catequesis porque los niños me, se le estaban echando encima porque todos los niños querían venirse a la catequesis conmigo, ¿no? Y yo era muy joven, entonces yo ese tipo de cosas no lo entendía, pero aún así yo seguía siendo rebelde, ¿no? Yo decía, vale, pues me voy, pero yo si doy la catequesis la doy a mi forma, ¿no? No voy a... Y ese tipo de cosas siempre me siento muy identificada con cosas que leo contigo, ¿no? Bueno, y ya para terminar, que ya te digo que me llevaría aquí toda la tarde, eh, me he tachado, o sea, me he subrayado, mejor dicho, aventura, ¿no? Yo decidí vivir en la aventura a mis 40 años, pero en una aventura total. Cuando leí el significado de aventura, ¿no? Digo, tal cual, mi vida, tal cual, es tal cual. Porque yo a los 40 años dejarlo todo, niños, venga, va, sin saber muy bien cómo, pero dije, guay, una aventura, ¿no? Y así se lo hice transmitir a mis hijos. Mi gente dice, porque ya ha sido un segundo traslado, ¿no? Y mi gente dice, ay, los niños, ¿cómo se lo están tomando? Es que ellos no ven el trauma que vosotros veis, ¿no? Me gusta mucho vivir la vida desde la aventura, porque también creo que no hay otra forma de vivirlo, ¿no? Desde la aventura, porque realmente no tenemos el control, y al no tener el control de lo que va a pasar, pues es una aventura, ¿no? Y es súper, yo que soy muy disfrutona, me encanta, me, es como que disfrutas constantemente, ¿no? De la incertidumbre de que, wow, ¿qué va a pasar, no? Y me gusta también lo que has escrito mucho de eso, ¿no? De la gran aventura. ¿Cómo vives tú Y es eso de la al aventura? viento, en realidad. Ventura quiere decir viento, sí. Y para mí es muy significativo Me porque encanta. el viento es una de las primeras cosas con las que empecé a tener contacto, ¿no? Durante muchos años de mi vida, que yo le llamo mi vida pasada, pues daba igual, ¿no? O sea, el viento solo molestaba, digamos, ¿no? Hace viento y me molesta. Y para mí lo que llamamos viento es como una forma de conexión muy grande con con el resto de la vida, con el resto, con la naturaleza, con lo salvaje, con lo imprevisible, con la vida, diría en sí, ¿no? Y aparte es como, a mí me encanta lo invisible, me gusta mucho lo invisible y especialmente aquello invisible que hace las cosas visibles. Por ejemplo, la luz. La luz es invisible, ¿eh? Y hace las cosas visibles, ¿no? Esa es, digamos, Ujú. es el gran elemento. Y al viento le pasa igual. El viento, si levanta algo, puede hacer algo visible siendo invisible. Entonces, para mí eso es una definición de aventura. Una aventura es ir haciendo visible lo que ahora es invisible. Y, y como siempre me ha gustado viajar mucho y he viajado en muchos lugares o en bastantes lugares del mundo, el concepto de aventura es siempre aquello que no está, que no tiene plan, ¿no? Aquello que en lo que permites entrar en el fluir de lo que sea que está ocurriendo y de alguna manera adaptarse, que para mí la adaptación también es una forma como muy importante de funcionar y vamos siendo parte de eso, ¿no? Como que te unes de tal manera, para mí la aventura tiene una forma como de unión y de sentir muy, muy importante. Y puse la gran, porque en realidad la vida es una gran aventura, ¿sí? Cuando vivimos cosas podemos decidir quejarnos o criticarlo o podemos decidir subirnos a la atracción y dejarnos llevar. Entonces, para mí la vida, hay un momento que pasa de ser un valle de lágrimas, como muy bien han intentado hacernos creer, pasa a ser una gran aventura. Y todo, o sea, incluso en los detalles hay alguna gente que dice, bueno, cuando haga esto, cuando consiga poder viajar o cuando consiga... Yo digo, pues si estás viajando de tu casa a la panadería, estás viajando en realidad. Y
intenta volver a vivir eso, o recuerda cómo vivías eso siendo una niña. Tú ves a una niña en la calle y la ves cómo se está moviendo, cómo está en contacto con todo, cómo lo siente todo, ¿no? A veces cierra los ojos, a mí me gusta que también lo pone en el libro, mucho observar a las niñas y los niños detrás de las motos. Porque como yo adoro las motos, es una de mis pasiones, y normalmente, ¿no? A la adulta ya cuando le dices, no, yo de paquete no voy, ¿por qué? Pues porque vas tensa, porque ya te piensas que vas a controlar algo, y cuando vas dentro de un vehículo no controlas nada, no lo controlas nunca, pero ahí menos todavía y se nota más. Y en cambio, pues ves una niña como vi ayer detrás en la moto y la ves moviendo los pies y mirándolo todo y mirando el cielo y la velo. Eso es la gran aventura de la vida, ¿no? Esa forma de vivir es la que queremos recuperar. Y no estoy hablando de ser naif, no estoy hablando de ser infantil en el sentido de que la infancia ya la vivimos en su momento. Estoy hablando de mantener los valores, porque parece que el adoctrinamiento hace que en esta edad hacemos una cosa, en esta otra, en esta otra, y hemos perdido la forma de aprender. Y cuando dejas de aprender empiezas a morirte. Y, y claro, y Y de aprender disfrutar. es jugando. Disfrutar es dar fruto. Te puedes estar dando fruto de aquí a la panadería si empiezas a sentir que la vida es una gran aventura. Totalmente. Pues Eva, te achucharía si te tuviera delante. Gracias de corazón, y lo sabes que siempre te lo transmito. Eres muy necesaria, nos hace mucha falta a gente como yo. De verdad, te lo vuelvo a decir, te admiro. Algún día nos conoceremos, lo tengo claro. Vengo de una familia motera, lo mismo te conozco en moto. Mi marido tiene moto, mis hermanos tienen moto. Eh, o sea que lo mismo nos vemos en alguna concentración. Que gracias de corazón. Y nada, nos vemos pronto. Gracias a ti, Alicia. Muchísimos besos, ¿vale? Muchísimas gracias por todo.